Hola, ¿cómo estás? Paso por acá para contarte qué es la biodecodificación y aportarte alguna claridad si por ahí te estás preguntando qué es la bio o si estás con ganas de hacer bio. Yo te voy a decir más o menos, tengo acá mi machete, cómo es que codificamos nuestra realidad. Nosotros andamos por la vida pensando todo el tiempo, a cada instante, estamos pensando y no podemos dejar de hacerlo. Y estos pensamientos que se acostumbraron a conectarse de una manera, lo van a hacer siempre de la misma manera porque es una forma de convertirnos en expertos. Así funcionamos. Cuando aprendimos a caminar, empezamos primero practicando con los pasos lentos y luego nos convertimos en expertos caminadores. Así funcionamos para respirar, así funciona nuestra circulación, así funcionamos. Como es adentro, es afuera. Nuestra cabeza nos va llevando del pasado al futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado otra vez. Y esto lo hace porque así aprendimos a gestionar aquello que nos ocurrió y nos preparamos para lo que aún no ocurre y porque, bueno, así aprendimos, así aprendimos. Y te voy a contar por qué aprendimos así, por qué nos pasa esto. Yo tengo acá mi machete para no perderme. Nosotros vamos imaginariamente, nos vamos al pasado, a lo que ocurrió, vamos imaginariamente, aunque haya ocurrido, evocamos el recuerdo, pero imaginariamente lo estamos reviviendo. Y muchas veces cambiamos situaciones, contestamos de otra manera, y esto lo hacemos para ir practicando o adelantarnos a hechos parecidos en el futuro. Y también de paso nos sirve para entender eso que nos ocurrió. Así andamos por la vida, conversando con nosotros mismos, pero ¿quién escucha esa conversación? Nuestras células. Ellas almacenan la información de la palabra hablada, o más bien de la palabra pensada, más los paquetes emocionales que disparan esos pensamientos. Cada vez que el cerebro nos lleva del pasado al futuro, el pasado al futuro, te das cuenta cómo va tejiendo unas conexiones en esa conversación. El pensamiento es un estado inmaterial y las escenas que vivimos luego son el tejido que tejimos hace un tiempo. ¿Se entiende cómo vamos codificando nuestra propia realidad? Es así como lo hacemos y toda vez que pensamos y revivimos o vivenciamos imaginariamente sucesos inmateriales, los estamos programando para que se materialicen luego. Y capaz que te preguntas por qué funcionamos así. Y acá te voy a explicar de dónde viene este modelo. Nosotros aprendimos esto desde el vientre materno. Ella, mamá, nos enseñó los paquetes emocionales, nuestra receta base de vida. Ella nos alimentó con unos paquetes emocionales de acuerdo a cómo ella se vinculó con su entorno. Cuando salimos al exterior, cuando salimos al nido, ella confirmó con la palabra hablada todo eso que nosotros escuchamos desde ahí adentro. Cada vez que mamá se refirió a papá, instaló en nosotros una percepción de él. Cada vez que mamá se refirió a una mujer, a un primo, a un integrante de la familia o un externo, instaló una percepción de aquello en nosotros. Toda vez que mamá se refirió a nosotros, instaló en nosotros una autopercepción. ¿Viste cómo cuando somos bebés, mamá viene y te dice, ay, esa naricita, ay, esa orejita, ay, esa manito? De esa manera estamos aprendiendo a autopercibirnos, a autopercibirnos. Y así fuimos creciendo y aprendimos a instalar percepciones de otros como propias. Así se construyó o se confirmó parte de nuestro sistema de creencias. Y digo parte de nuestro sistema de creencias porque ya en nuestras células heredamos los sistemas de creencias de todo el árbol. Todo esto, para que bajo acá, todo esto sucede antes de los 3 años, porque cuando llegamos a los 3 años, algo pasa en nuestro ambiente familiar que pone a funcionar todo ese sistema de creencias que hasta ahí estuvo en modo potencial. Cuando nosotros inauguramos ese sistema mental biológico, también abrimos una comunicación transgeneracional y nos traemos del árbol un paquete de información que ya está usado, unas memorias ancestrales que nos otorga recursos, fortalezas,
para seguir practicando la manera de vincularnos, ¿sí? Lo que llamamos unas lealtades inconscientes o también yo les llamo linkeados con un ancestro o con uno o con varios. Cuando hablamos de paquetes emocionales nos referimos al cuerpo emocional que alimenta directamente al cuerpo físico y estimula la creación de pensamientos que son como la evocación de la palabra hablada que escuchamos, ¿sí? En la etapa esta de la que hablamos recién. Nos vinculamos con nosotros mismos como escuchamos a mamá vincularse con nosotros o como sentimos que ella lo hacía. Así vivimos, ¿sí? Pasamos los 3 años, nos vinculamos en el hogar, en el nido, con nuestro sistema de pertenencia núcleo y luego salimos al exterior, salimos al mundo y andamos por la vida vinculándonos con el mundo. El mundo, la vida, es mamá y papá. Siempre nos estamos vinculando con ellos, nos estamos vinculando con todos los integrantes de nuestro nido, el charquito donde crecimos. Por eso la expresión de sapo de otro pozo, ¿sí? Hay muchos de los dichos tienen una información extra, escondida, invisible en los dichos. Entonces, cada vez que vamos, me perdí. Así como nos plantamos ante mamá y papá, ante la autoridad, así nos plantamos en la vida y así la vida se planta ante nosotros. Si tenemos una mamá o un papá que se nos planta con autoritarismo, se nos planta con falta de respeto, así la vida también nos va a tratar. Entonces, cuando hacemos una sesión de bio, vamos viendo todos estos rasgos, ¿no? Estos datos, de dónde viniste, cuál ha sido tu charco, de dónde saliste, cuál es el pozo del que venís. Cuando andamos por la vida con nuestra conversación interna, ¿sí? Estamos enviando a nuestras células la confirmación de lo vivido en la infancia, toda vez que los adultos del nido que nos cultivó se vinculaban entre ellos, hablaban de sus problemas, hablaban de ellos mismos, unos hablando de otros, hablando de sus proyectos, de sus problemas, de sus asuntos. Así, nosotros aprendimos, absorbemos esto y en nuestra vida empezamos a replicar esos modelos de conversación / pensamientos. Estamos replicando las estructuras de pensamientos y ahí estamos codificando nuestra realidad hacia adentro, porque son nuestras células las que reciben esa información y el afuera es el reflejo materializado de esos pensamientos tejidos anteriormente. Si me perdiste, me avisas por mensaje y te vuelvo a repetir. Hay otros elementos que también son importantes en un encuentro de bio, como por ejemplo el orden de nacimiento que nos otorga algunas características que potencian o limitan ciertos datos de los sistemas de creencias adquiridos. Un encuentro de bio se estructura en 3 momentos bien marcados. El primer momento es la traducción del síntoma. Cuando hablamos de síntoma nos referimos a algo biológico o algo relacional. Tu vínculo con el dinero, tu vínculo con la pareja, la tengas o no la tengas, tu vínculo con los hijos, los tengas o no los tengas, tu vínculo con la vida. Eso sería lo vincular y lo biológico, bueno, hacia adentro, fibromialgia, diabetes, cáncer, gripe, alergias, eso sería en hacia adentro. Traducimos primero el síntoma, en el segundo momento lo buscamos en la linealidad, en tu biografía, buscamos los nudos que han estructurado la realidad que estás viviendo hoy. Y el tercer momento claramente ya es el abordaje propiamente dicho. Un encuentro de bio conmigo tiene una duración aproximada de 2 horas. En esas 2 horas yo trato de que vos te lleves toda la información. A veces tenemos unos nudos muy simples y a veces creemos que tenemos un montón de cosas. Me pasa muchas veces que me dicen, ay, no sé por dónde empezar. Bueno, empezá por donde quieras empezar. Que seguramente todo lo que te pasa son elementos de la misma codificación. Así que espero que te haya servido este video. Traté de ser muy breve y cualquier cosa me consultas por privado.